Bendiciones, te habla tu amiga y hermana Janet Patricia y te doy la bienvenida a mi canal. Si es la primera vez que te conectas con nosotros, quiero invitarte a que puedas suscribirte, que actives las notificaciones, que puedas dejarnos un comentario, que puedas darle like, que puedas compartirlo. Y también aprovechamos para invitarte a que puedas seguirnos en nuestras redes sociales como Janet Patricia Music. Y por supuesto, si quieres saber más sobre nuestro ministerio para invitaciones, puedes visitar nuestra página web www.janetpatriciamusic.com. En este día quiero simplemente compartirles una experiencia que tuve reciente en los pasados meses. Y yo creo que del asunto yo no he hablado, pero entendiendo el propósito de Dios en lo que viví, en este día yo creo que ya podemos hablar de esa experiencia. Hace unos meses atrás yo recibí una invitación para hacer un viaje misionero a un país en Latinoamérica. Pero inicialmente yo le decía, bueno Señor, yo quiero ir a ese viaje, estamos interesados en participar en este viaje misionero, en poder bendecir a tu iglesia, bendecir a los hermanos. Ese siempre ha sido nuestro corazón. Pero en ese momento específicamente yo recuerdo que yo le dije, bueno Señor, si tú deseas que yo vaya a este viaje, disculpen, ¿verdad?, el atrevimiento mío ante mi petición ante el Señor. Señor, si tú realmente deseas que yo vaya a este viaje, yo necesito que los pasajes bajen. Explico, los pasajes estaban $250, $300 por persona. Estábamos pensando en la posibilidad de que mi esposo y mi niño para este viaje me acompañaran. Así que eran 3 pasajes. En ese momento yo recuerdo que yo le dije, bueno Señor, si tú quieres que yo vaya a este viaje, yo necesito que los pasajes bajen a menos de $150. Yo recuerdo que ese día yo chequeé los pasajes y honestamente estaban en $200. Y yo dije, bueno, Señor, no son 200, son 150 o menos. Al otro día nosotros estábamos en algo de la iglesia, en un servicio de oración, y recuerdo que, ay Dios mío, en medio del servicio de oración yo escucho que la voz de Dios a mi corazón diciéndome chequea los pasajes ahora. Y yo, bueno, estoy en la iglesia, ¿cómo voy a ponerme a chequear los pasajes ahora? Pero fui obediente y chequeé los pasajes. Los pasajes, los mismos que estaban en $250, $300, estaban ahora en $148 por persona. Lo que yo le pedí al Señor se cumplió. Yo dije, Señor, si tú quieres que yo vaya allá, ok, que los pasajes estén en este precio. Y definitivamente Dios lo hizo. Recuerdo que nosotros por fe, a crédito, compramos los 3 pasajes, compramos una maleta para los 3 y dijimos, vamos para este país. Vamos a llegar y vamos a hacerlo. También tenía que renovar el pasaporte de mi esposo. Pudimos hacer la gestión. En medio de la espera de que llegara el viaje y de la preparación, yo comencé a sentirme un poco inquieta. Y yo le decía, ay Señor, son cosas mías que estoy inquieta. Y yo, Dios mío, pero es que me siento inquieta con lo del viaje. Y yo, bueno, ya están los pasajes, vamos a ir, Señor, si tú permitiste que los pasajes los pudiéramos comprar y que el precio estuviera al precio que yo te había pedido, Señor, en oración. Tenemos que ir, definitivamente tenemos que ir. Resulta que ya faltando quizás como 2 meses para el viaje, yo estoy con esa inquietud y no sentía paz en cuanto a ir al viaje. Yo decía, pero Señor, ¿qué está pasando en mí? ¿Qué está mal? Si tú me dijiste ve y yo voy a ir. Y en medio de esa situación, como me estaba sintiendo, recuerdo que mi esposo y yo pues las cosas las hablamos y sobre todo oramos, porque yo creo que lo más importante es buscar el rostro de Dios en cuanto a tomar de decisiones. En ese momento yo le digo a mi esposo, o sea, yo no siento paz con esto, no sé qué es lo que me está pasando, no sé qué fue lo que cambió en mí, estoy mal. Si Dios, ¿verdad?, me dijo comprar los pasajes y los compramos, ¿cómo me puedo estar sintiendo que no debo ir? Y mi esposo y yo estuvimos orando, buscando el rostro del Señor, y en medio de buscar el consejo de Dios, entendimos que Dios nos estaba diciendo, ok, ahora yo te estoy diciendo, no vas a ir. Como que de momento tú dices, el Señor probó mi fe y me dice, compra los pasajes, yo los compré por fe, sin tener el dinero, y ahora el Señor te dice, sé obediente y no puedes ir. Lamentablemente tuvimos que tomar esa decisión de no ir.
Lo más terrible fue que yo digo, Dios mío, ¿qué yo hago con los pasajes? Voy a perder ese dinero que ya compré, yo no le había puesto seguro. De todo esto uno aprende que debe ponerle seguro. El asunto es que yo hice algunas gestiones para ver de qué forma yo no perdí ese dinero. Definitivamente cuando tú obedeces al Señor, Dios te respalda en todas las áreas. El dinero completo me lo reembolsaron a mi tarjeta de crédito, ellos cancelaron los pasajes sin ningún tipo de problema. Eso solamente lo hace el Señor. En medio de todo esto, aprendí lo siguiente, que en los sí de Dios se prueba nuestra fe, pero en los no de Dios se prueba nuestra obediencia. Para mí fue algo sumamente fuerte. Recuerdo que esa semana que ya habíamos tomado la decisión, nos comunicamos con las personas del viaje, le informamos verdad en cuanto a nuestra posición de que nos vamos a estar asistiendo. Yo recuerdo que un día me senté en la mesa del comedor y mientras le hablaba al Señor, y yo le decía, Señor, es que yo no entiendo esta situación, ¿cómo es posible que tú me digas sí y después yo siento en mi corazón que tú me estás diciendo que no debo ir, que no es el momento? Fue tan fuerte porque también tú dices, Dios, si tú dices una cosa, tú no te contradices, como dice la palabra, si Dios te dice una cosa, no se va a contradecir. Y la voz de Dios fue tan clara en ese momento. Lo mejor que tú me puedes ofrecer en estos momentos es tu obediencia. Esa es la mejor adoración que tú me puedes dar. Y yo comencé a llorar. Cada vez que recuerdo eso me da como que, ¿verdad?, el sentimiento, porque en ese momento comprendí que sí, Dios prueba nuestra fe. Y muchas veces nos va a decir, sí, haz esto. Y ten la fe para hacerlo, ten la fe para moverte, ten la fe para hacer las cosas, ten la fe para moverte a favor de la palabra que yo he depositado sobre tu vida, ten fe, en este caso, ve y compra los pasajes, ten la fe y los pasajes bajaron y tú dices, wow, la mano de Dios está en ellos. Pero también Dios va a probar nuestra obediencia y va a decirte en algunos momentos, mira, ok, sí, pero ahora te estoy diciendo no. Y son esos momentos donde tú tienes que decidir qué vas a hacer. Textos en la palabra que me hacen meditar en cuán importante, sí, es nuestra fe, pero también es importante nuestra obediencia. Vemos en la palabra de Dios en el momento en que Samuel recibe esa palabra de Dios de ir a donde Saúl a decirle, mira, ve y enfréntate a los amalecitas, y le dio una serie de instrucciones. Saúl tuvo la fe y él fue allá y combatió y peleó y tuvo la fe en hacer lo que le dijeron que tenía que hacer. Pero su fallo no fue en la fe y en que Dios iba a darle la victoria. Su fallo fue en su obediencia, en que no hizo todo lo que Dios le dijo que tenía que hacer en ese momento dado. Y eso le costó el reino. Pero no tan solo es importante nuestra obediencia, también es la combinación con nuestra fe. Y en Mateo, el capítulo 14, desde el verso 28 en adelante, en el momento en que Jesús está caminando sobre las aguas y los discípulos piensan que es un fantasma, Pedro, ¿verdad?, le dice, Señor, si tú eres, envíame, mándame a que vaya sobre las aguas. Y él le dijo, vemos aquí un acto de obediencia. Señor, si tú dices que vaya donde ti, yo voy a ir. Y él obedientemente, dice que Pedro se bajó de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas y fue a donde Jesús. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo y empezando a hundirse gritó, ¡Señor, sálvame! Y al instante Jesús extendió la mano, lo sostuvo y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca le adoraron, diciendo, en verdad eres el Hijo de Dios. Vemos en esta porción que no tan solo es importante nuestra obediencia, también es importante nuestra fe. Porque Pedro fue obediente. Tan pronto Jesús le dijo, sí, ven, puedes caminar sobre las aguas y llega hasta donde yo estoy. Pedro, ¿qué hizo? Rapidito salió de la barca y empezó a caminar. Pero su falta de fe, la duda, poner su mirada quizás en las circunstancias, en el viento y dudar de que Dios tenía el poder de no tan solo decirle camina sobre las aguas, sino de sostenerlo en medio de caminar sobre las aguas. Vemos cómo Jesús le responde en el momento que comienza a hundirte, ¿por qué dudaste? ¿Por qué eres un hombre de poca fe? Y yo creo que a veces estamos acostumbrados a que sí, nuestra fe es probada,
pero la obediencia también es probada. Y ambas son importantes en nuestro crecimiento y ambas son importantes en nosotros madurar como creyentes. En esta situación de yo tener que enfrentarme a un sí y a un no de parte de Dios, hay un texto en la palabra que a veces uno lo lee y lo lee así, pero en esta ocasión, cuando yo estaba trabajando con todo esto, yo decía, Señor, la clave en la vida de nosotros es tener este corazón. El Salmo 51:12 dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Dame un espíritu dispuesto a obedecerte. A veces nosotros no oramos de esa forma, de tener un corazón dispuesto en ser obediente a la voz de Dios. A veces decimos, Señor, dame fe. Yo necesito creer. Estoy dudando. Tengo miedo. Tengo temor. Pero ¿cuántas veces nosotros oramos pidiéndole al Señor tener un corazón dispuesto a ser obedientes, sabiendo que nuestra obediencia es la mejor adoración que le podemos dar al Señor? Uno tiene que aprender ese balance. Nuestra fe es importante, pero nuestra obediencia también. Y también tenemos que entender que en lo sí de Dios se está probando nuestra fe en el aspecto de creer que sí podemos hacer las cosas que Dios nos está diciendo que tenemos que hacer. Pero en los no de Dios, porque sí también hay no. Dios está probando la disposición de nuestro corazón en ser obedientes. De toda esta experiencia, esto fue lo que yo aprendí. Y en este día deseo compartirlo, porque a veces nosotros no entendemos. Pasamos situaciones que parece que sí, tenemos que hacer tal cosa y de momento las cosas, dice Dios mío, pero... Tú me habías dicho que sí. Sí, yo te había dicho sí. Yo quería que tú desarrollaras fe para creer en ello. Pero ahora quiero que desarrolles obediencia y esperes y tengas un corazón dispuesto a obedecerme. Y también aprendí, no es que Dios se contradice, es que Dios en el medio de cada experiencia de nuestras vidas nos va a responder muchas veces que sí y en otras ocasiones nos va a responder que no. En muchas veces nos va a decir espera, en muchas veces nos va a decir dale, corre, avanza que vas tarde. Ambas cosas vienen a probar nuestro carácter, vienen a probar nuestro corazón, vienen a probar nuestra fe, pero también vienen a probar nuestra obediencia. Así que en el día de hoy, si de momento te encuentras en una encrucijada de que de momento sí y de momento no, recuerda, en los sí de Dios está siendo probada nuestra fe, pero en los no está siendo probada tu disposición a ser obediente.